todo el mundo se va a sanar hoy, todo el mundo va a ser sano, y el que no, porque le falta la fe. Y después me iba por la puerta del costado y el que no se sanaba se lo quedaba el pastor. Yo no me enteraba. Algunos se sanaban, a veces una gran mayoría, pero alguien frustrado con silla de ruedas se regresaba a su casa y yo no lo volví a ver. Cuando uno es pastor, tiene que aprender que hay una soberanía por encima de lo que nosotros decimos, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. Y entonces he aprendido que aquí tenemos un sitio para handicap, para gente con capacidades especiales, que a veces Dios sana. Y eso no tiene que ver con la falta de fe. A veces Dios no sana y no tiene que ver con que hizo algo malo. Tiene que ver con la vida propia. Así que me ha tocado orar por milagros y celebrarlos, y me ha tocado oficiar funerales. Me ha tocado consolar a una mami que vio partir a su hijo de 18 o 20 años. Me ha tocado consolar a personas grandes que vieron partir a sus papis. Y eso lo he vivido como pastor. Yo pensé que no tenía esa capacidad. Pero cuando Dios nos dice que nos trae a este sitio, viene un manto sobre nosotros que creo que ese manto es una cobertura para hacer la tarea. Cuando me toque partir, ese manto supongo que se irá de mí. Yo seguiré siendo evangelista si así Dios lo permite. A lo mejor ese manto queda conmigo por siempre si Él me quiere como pastor por siempre. Pero es algo sobrenatural que viene sobre nosotros que está con la misión. Es diferente a los dones y al llamado. Cuando Josué está peleando en el valle de Amalek, es Moisés el que levanta las manos allí arriba y él tiene la victoria junto con el pueblo. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el enemigo prevalecía contra Israel, porque Josué dependía del manto de Moisés, no tenía todavía su propio manto. Hay un momento donde nosotros dependemos del manto del ungido. Ese ungido trae una bendición colectiva. José era un hombre que llega a Egipto y estaba ungido para transformar una nación, al punto tal que el faraón dice: ¿a quién otro voy a poner para administrar los graneros que no sea este hombre que está lleno de Dios, que tiene al Dios vivo? Y esa bendición que reposa sobre José colectivamente viene sobre toda la nación, sobre el mundo conocido de la época. Entonces los israelitas viven un tiempo de prosperidad, y aún los egipcios, no porque ellos lo merecían, sino porque José lo merecía. Entonces cuando uno está bajo el manto de un líder, hereda también sus bendiciones, hereda su unción. Cuando uno está bajo ese manto, dice: yo voy a heredar. Cuando la iglesia vive un avivamiento, todas tus cosas empiezan a ir bien. Cuando la iglesia vive una prosperidad, todas tus cosas personales viven prosperidad. Tienes que atrapar la bendición. Así como Dios hoy nos lleva a casa, dile: Señor, yo quiero esta unción para dejar de rentar. Yo quiero esta unción para dejar de vivir de prestado. Quiero esta unción para poder tener mi propia movilidad. Así como has bendecido colectivamente a la iglesia por estar bajo el paraguas de la unción, yo quiero todo lo que Dios tenga para este 2015. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que Dios tenga es una bendición colectiva. Y cuando uno está bajo esa bendición colectiva, uno recibe toda la bendición. Porque lo que ocurre con la iglesia ocurre con su pueblo. Lo que ocurre colectivamente ocurre de manera singular. ¿Lo reciben, sí o no? Va a ocurrir. Y predicaba hace bastante tiempo atrás, aproximadamente casi un año, la diferencia entre el estanque de Betesda y el río de Ezequiel. La Biblia menciona en Juan que había un estanque en Betesda, en Jerusalén, que tenía 5 pórticos diferentes. Y el testigo ocular, el evangelista que cuenta la historia, dice: había 5 puertas donde la gente llegaba por esas puertas y venía al estanque. El estanque de agua, obviamente, de tanto en tanto se creía, no hay ciencia cierta si esto ocurría o no, quizás se supone que fuera un mito, de tanto en tanto las aguas se movían por un ángel. Y el que se apuraba a meterse en el estanque y tocar esas aguas movidas por un ángel era sanado. De tanto en tanto. Entonces la gente hacía filas y filas y filas y filas. Si acá ningún ángel mueve las aguas y hay fila, imagínense si hubiera un estanque. Estaría la gente diciendo: yo primero. Esa era una pelea cuando eso se movía tal vez por una brisa, por alguna corriente interna de agua, no sé. No hay registro de que la gente se sanaba. Dice que se creía, se suponía que eso ocurría. Pero hay 5 pórticos que representan los 5 ministerios. Una vez oí, porque a veces decimos: ¿cuáles son los ministerios de la iglesia? Una vez oí que uno puede recordar los ministerios con los dedos de la mano, porque aquí están los 5 ministerios. Acuérdense siempre, este dedo gordo tipifica el apóstol, porque el apóstol puede tener cualquier ministerio.
¿Ven que este es el único dedo que con este puedo tocar el resto? Entre los otros es difícil tocarse porque parece que tiene artritis. Pero con el dedo gordo ustedes pueden tocar el resto. El apóstol está capacitado para estar en todos los ministerios. Ha estado en todos y tiene la capacidad de ser maestro, de ser profeta, de ser evangelista, de ser pastor. El dedo, este índice, es el que tipifica al profeta, el que dice, esto dice Jehová. Siempre el profeta está diciendo, esto dice Jehová. Hay 3 dedos que lo señalan a él, pero no importa, hay uno que señala para allá. Después está el dedo más alto. El dedo más alto es el evangelista, porque el evangelista es el ministerio más visible. Siempre el evangelista es el más llamativo. Yo lo sé porque he sido evangelista y lo soy. Siempre es el más llamativo y se hace una cruzada, es como un show y aparece. Es el dedo que más se ve en una mano, ¿no? Este dedo, donde los que estamos casados tenemos un anillo, es el pastor. Porque los pastores tienen un compromiso. Es el único ministerio que Dios nos demandará, no solo por nuestra vida, sino por las ovejas que nos encargó. Hasta que yo era evangelista, yo no respondía por nadie. Ahora dice, ¿qué pasó con las ovejas que te entregué? Es un compromiso. Y este dedo chiquito es el maestro, el que descubre cosas que no sabíamos, pero él llega a lugares que otros no llegan. No explico más. Así que, los 5. Así cuando esté así, dice, me estoy rascando con el maestro, dice. Los 5 ministerios tipifican las 5 puertas, las 5 maneras de llegar al estanque. Pero en ese estanque se movía de tanto en tanto el agua. Así funciona la iglesia, o así funcionó la iglesia hasta el día de hoy. Un tipo de gobierno donde la gente llega para que de tanto en tanto algo pase. Ustedes pregunten a cualquier congregación y le digan algo así como, ¿cómo estuvo el servicio el domingo? Le van a decir, este no es tan bueno, el de Easter estuvo lindo. El de Navidad también, porque cantaron los chiquitos. Es como que a veces, de tanto en tanto, tienen algún servicio que el agua se movió. ¿Y hay milagros? Sí, a veces sí. Tuvimos una temporada de visitación. Fíjense qué falacia decir eso. Porque si el Señor tiene que visitar su propia casa, estamos en problema. Si tú tienes que decir, a veces mi marido me visita, es porque hay un problema en tu casa. Sin embargo, decimos, el Señor nos visitó. ¿Cómo que nos visitó? Nosotros tenemos que lograr que haya una atmósfera donde no sea una visita, sino que Él habite, desde el primer coro, habite en medio de su pueblo y levante trono en el campamento. ¿Sí o no? De otro modo, ¿qué pasa? De vez en cuando el Espíritu Santo nos visita. Yo tenía un pastor alemán, un hombre adulto que ya está en la presencia del Señor, que lo más lindo que nos podía pasar es que él se fuera de viaje. Lo amábamos, pero nos aburríamos de su prédica. Siempre era lo mismo y hablaba así. Y cuando venía cualquier evangelista, cualquier profeta, era un refrigerio para nosotros. Decíamos, che, me parece que hay una cara rara. ¿Quién? Ahí en el primer asiento hay un predicador. Entonces era un culto diferente. Qué lindo que no predicó el pastor, decíamos, porque el pastor siempre era lo mismo. Y a veces había un evangelista que venía 2 domingos seguidos. Y orábamos que se quedara. Pero pasaba el pastor y decía, el domingo que viene, comida casera. Comida casera significaba, estaba diciendo que lo demás era comida chatarra, era pizza. Él venía la buena comida, ¿no? Así que decíamos, ¿y este año cómo estuvo la iglesia? Y tuvimos 3, 4 cultos buenísimos. Los demás, aburrido. La gente bostezaba. Generalmente las iglesias funcionan así, un estanque donde de tanto en tanto las aguas se mueven. Porque viene un profeta, porque hacen un congreso, porque viene un invitado, porque viene fulanito a tocar el teclado, porque menganito viene a vender sus discos. Entonces, ¿quién viene hoy? Uy, fulanito de tal que está de moda. El agua se mueve un poquito. Y mientras no, nos visitó el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿y el resto de los días quién los visitó? Porque si el Espíritu Santo te visitó un domingo, ¿quién te visitó el domingo siguiente? No, nadie. Entonces habremos perdido el tiempo. Cuando los Estados Unidos redactan su constitución nacional, este país se transforma en una república constitucional. Y lo hace para de algún modo limitar las atribuciones del presidente. Porque Estados Unidos conocía la historia británica donde había un rey, un monarca, que el monarca hacía y deshacía. Y los norteamericanos dijeron, si vamos a tener una constitución, una república, que sea
un presidente que no tenga todo el poder concentrado en su firma, sino que haya un Senado, que cuando él quiera promover una ley tenga que someterla al Senado. De allí es que los presidentes tratan de que la mayoría del Senado sean de su partido político. Si hay mucha oposición, no puede casi hacer nada porque el presidente está muy limitado. Pero también pensaron los anglos o los norteamericanos, ¿qué pasaría si Estados Unidos estuviese bajo fuego? Si hubiese un ataque terrorista como fue el fatídico 9/11. Y entonces hay una enmienda en la Constitución Nacional de este país que dice que en esos casos se puede declarar la ley marcial. La ley marcial transforma a la Constitución o a la República en un gobierno militar. Es automático. Ante una guerra, apenas el primer avión colapsó contra la primer torre de Manhattan, inmediatamente este país se transformó en un gobierno militar. Y George Bush dejó de ser un presidente electo para transformarse en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese cambio ocurre porque se transforma en un país que está en guerra. Y cuando ya no es presidente, sino que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y se ha dictaminado la ley marcial, significa que el presidente puede hacer y deshacer sin tener que someter lo que quiere hacer bajo el Senado, porque no hay tiempo. No puede decir atacamos o no atacamos y tiene que reunirse el Senado, que 2 se oponen, que 3 se oponen. Es lo que pasa en los boards, a veces en las iglesias. Los boards son necesarios, los comités, pero cuando esos comités después terminan impidiendo el evangelismo, cuando yo he estado en board donde hay que votar para ver si se compra papel higiénico o no. Entonces cuando uno de pronto se ve limitado en esas cosas, se da cuenta que como líder tienes que saber en qué tiempo y qué temporada estás viviendo. Papi, mami, hay momentos en tu familia que puedes decir en la mesa, hijos, ¿qué hacemos? ¿Quieren mudarse? Papá está teniendo problemas con el trabajo, con el empleo y nos está costando mantener esta casa. ¿Estamos de acuerdo en ajustarnos un poco e irnos a un apartamento más chiquito hasta que la marea baje? Hay momentos para ser una familia constitucional, pero hay momentos en que tienes que tomar decisiones bajo ley marcial. Hijos, nos mudamos. No quiero, yo acá tengo mis amigos. Nos mudamos. Si no sabes la diferencia, va a tener un grave problema. Conozco a mamás que no pueden decidir nada porque la nena de 14 dice, no me apoya. Tiene 14 la mocosa. Me han dicho, es que mi hija no me apoya en lo que voy a hacer, pero mami, toma una decisión. He hablado con padres que dicen, me encanta esta iglesia, pero a mi hijo de 8 no le gusta, así que no puedo venir. Hay momentos que tú tienes que saber cómo gobernar en ley marcial y cuándo preguntar. Tú puedes preguntar, ¿qué película vemos? ¿La de Rambo o la de Winnie Pooh? Pero no puedes preguntar a qué iglesia congregarte a un hijo de 8 años, ni siquiera un hijo de 17, ni a uno de 21. Si vive bajo tu techo y come tu comida y no paga renta, está bajo el manto de los padres. Bajo la cobertura de los padres, ¿sí? Está bajo tu manto, bajo tu cobertura. Mientras que no pague, mientras que no sea un inquilino, mi mamá decía, esto no es un hotel. Esto no es un hotel para que usted venga y salga cuando quiera. Pero yo decía, pero yo ya tengo 19. Sí, pero esto no es un hotel. Si tiene 19, se aguanta y se paga solo y se lava los calzones solo. Pero acá no me deja el calzoncillito para que yo se lo limpie y después diga, tengo 19. Se lava los calzones y vive solo. Así que dije, no pienso más en la independencia hasta más adelante. Porque está bajo la cobertura de los bebés, de los viejos. Entonces, cuando estamos bajo cobertura, uno tiene que saber que hay momentos que hay ley marcial. Y hay momentos que yo consulto a los pastores, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y hay momentos que decimos, esto es lo que hay que hacer. No hay duda, porque tenemos un rema, una palabra profética de Dios. Y llegó el momento en que Dios nos dice, ya no son un estanque, van a ser un río. Ezequiel tiene una visión y dice, yo vi un río que salía del altar y que a medida que se alejaba del altar ese río, se hacía cada vez más profundo. No solo más profundo, sino que a donde iba ese río saneaba, crecían árboles alrededor, el ganado podía beber, y ese río iba y salía y se hacía profundo, y había un ángel que medía la profundidad del río, y al principio eran los tobillos, luego la rodilla, luego la cintura y después los lomos. Y después perdí pie y tuve que nadar, dice en la visión Ezequiel. Un río es diferente al estanque. El estanque dice, vengan acá ovejas, porque el pastor lo siguen las ovejas. Y la estructura gubernamental del pastorado es como el estanque de Betesda. La gente se encuentra ahí para un encuentro sobrenatural. ¿Quieres ser salvo? Ven a la iglesia.
¿Quieres ser sano? Ven a la iglesia. ¿Quieres cambiar de vida? Ven a la iglesia. Ahora, una iglesia de Río es una iglesia que llega y la gente dice, estos que trastornan las ciudades acaban de llegar también acá. Y cambian la sociedad, cambian los colegios, sacan la prostitución, sacan las drogas, las maras, las pandillas. Es un río. ¿Me siguen, sí o no? Es un río. Y dice que hay muchos peces y todos los que nadan en él reciben sanidad. Hay fruto todo el tiempo, no por temporada. No hay visitaciones del Espíritu, hay un Espíritu habitando. Por eso el Señor quiere que tengamos 24 horas abierto la arena. 365 días al año, 7 días a la semana. Porque alguien necesita a Cristo a las 3 de la mañana y va a haber un pastor ahí de turno para atenderlo. Alguien se siente solo a las 5 de la mañana y va a haber un monte de oración. Porque somos un río. Aceptamos el desafío de no ser una iglesia que congrega, sino una iglesia que envía, una iglesia apostólica. Hoy en día creemos que apóstol es un título que algunos ostentan. Yo soy apóstol. Yo no soy apóstol, apenas soy pastor por un error de papeleo en los cielos. Así que yo no es que estoy buscando que me digan apóstol. Lo que estoy tratando de decir es que River Church es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque apóstol era un término político romano. No nace de la iglesia la palabra apóstol. Los romanos conquistaban, invadían, como los griegos, como otros tantos países invasores. Ellos invadían un país y cuando lo invadían plantaban la bandera, nacionalizaban su moneda. Inmediatamente después enviaban un cónsul. Ese cónsul se instalaba en una embajada y desde esa embajada el procónsul trataba de culturizar a fuerza de educación, a fuerza de fuego, sangre y espada, pero culturizaba el país que estaban conquistando. Les enseñaban el idioma, les decía cómo iban a vivir ahora, cuál era la ley romana. El trabajo de ese cónsul se llamaba apostolado. El César mandaba a apóstoles en sus embajadas. Decir apóstoles como decir ahora embajador, senador, no sé, mayor. Era un término político. Cuando Jesús comisiona a los suyos, dice, y ustedes serán mis apóstoles. Los comisiona como apóstoles, como discípulos, pero apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben esa comisión, entienden exactamente qué tenían que hacer. No los nombró sacerdotes, no los nombró levitas, no les dijo ustedes serán pastores, les dijo serán apóstoles. Y ellos entendieron, wow, tenemos la misma tarea que los romanos. Nada más que a donde pisemos vamos a llevar la cultura del reino. Donde nos paremos vamos a traer la cultura espiritual. Entonces salieron como Rambo con el cuchillo entre los dientes. Y a donde iban se paraban y decían, yo vengo a conquistar, a traer la cultura del reino. Esa es la misión que Dios le ha dado y le está dando a River Church. Que a donde vayamos, llevemos la cultura del reino. Ya hace un año Dios dijo, dejen de ser un día de favor, dejen de depender del maná diario. Ya no son Favor Day, ahora son río, un river, algo que inunda la ciudad, algo que sale y se hace cada vez más profundo. ¿Lo creen, sí o no? ¡Aleluya! Somos un río, ¿sí o no? Y si esa visión está en nuestro ADN, si en nuestro ADN está la visión de decir somos un río poderoso, fuerte, que avanzamos, vamos por las almas, todo pasa a segundo plano, todo pasa a segundo plano. Digo, Señor, no nos permitas nunca olvidar que se trata de salvar gente, de pagar nuestro derecho a vivir. Haz algo, iglesia amada, que sea más grande que tú mismo. Búscate algo que te cueste muchos años lograr. Búscate un sueño que sea más grande de tú mismo y que te tome el resto de tu vida. Y cada mañana que te levantes, dile, Señor, ayúdame a alcanzarlo. No permitas que el tedio, que la obligación, que el falso sueño americano te quite la verdadera pasión, que es ser un río, que es inundar donde tú vas. Sea que seas artista, profesional, empleado, yo oro siempre para que donde Dios te lleve seas un canal de bendición. Seas bendición para la gente que se acerque a ti, que pueda ser bendición a donde vayas, que eso pase en tu hogar, que eso pase en tu compañía, en el banco donde trabajas, donde limpias, donde friegas, que allí el Espíritu Santo esté contigo diciendo yo soy un canal de bendición. La sirvienta de Naamán, la esclava de Naamán, estaba allá quizás maldiciendo estar allí. Esclava, no recibe remuneración, tiene que obedecer, limpiar la mugre de
unos señores, unos amos que ni siquiera son su nacionalidad, de los invasores de su nación. Sin embargo, en un momento ella entiende que está allí para hacer un canal de bendición y un canal de sanidad para Naamán. Y le habla a la esposa y le dice: lavando las ropas de su marido, he descubierto que hay rastros de sangre en su ropa íntima. Lavando los calzones de su esposo, ella arriesga su vida con decir eso, pero fregando los calzones de su marido me di cuenta que hay sangre en las partes donde rozan sus ingles. Tiene lepra, ¿verdad? A usted se le paga por lavar calzones, no por opinar. Ya sé, pero conozco un hombre que quien está bajo su cobertura recibe sanidad, recibe unción. Dígale a su esposo que hay un profeta que puede sanar de su lepra. Dígale a su esposo: la esclava se arriesga, pero por ese riesgo se transforma en un canal de